Bueno, en este día quería hablarles sobre el reposo que Dios nos da, el reposo de Dios. Para eso antes vamos a ir a Génesis 1:26. Todos conocemos este versículo, pero un poco para después entender cuál es el reposo que Dios nos da. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, dice, y bueno, sobre las aves del cielo, sobre los animales, bueno, y sobre toda cosa creada. Es decir, que al principio todo era reinar, era gobernar, era señorar. El ser humano, todo ser humano fue creado para señorear, es decir, para gobernar. Pero después que vino la naturaleza caída y Adán pecó, ese señorío se convirtió en egoísmo y fue para mal. Pero ese señorío que Dios daba era la clave del descanso de Dios, ¿sí? Entonces, una clave del reposo que Dios nos da, ¿sí? Que no es un reposo de dormir siesta, de dormir 8 horas diarias corridas, sino que habla de un reposo de acá, del alma, ¿sí? Es el reposo que Dios dio al principio a Adán, ¿sí? Pero para eso Dios le había dicho que no comiera del árbol que no debía comer, porque la única manera de que él podía gobernar sobre todo y sobre su alma era a través de señorear, ¿sí? Su vida y todo lo demás. Y la palabra señorear significa dominar o mandar en algo como dueño de ello. Llevándolo a nuestras vidas, ¿sí? Es que yo tengo dominio, primeramente de mi interior y después de todo lo demás. Otro significado es apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y mando, ¿sí? Es decir, el que señorea, lo que el Espíritu Santo hoy nos deja en nuestra vida, tiene la facultad de que nosotros nos podemos apoderar de algo en el buen sentido y sujetarlo. En este caso, nos dio autoridad para sujetar toda obra del enemigo y aún sujetar nuestra vida, nuestros deseos pecaminosos. Otro ejemplo, mandar imperiosamente, disponer de las cosas como si fuera dueño, ¿sí? Ser creados a imagen por Dios significa que hemos sido creados para liderar. Si Dios dijo que señoreamos, debemos adquirir la actitud para hacerlo. Dios nunca nos mandará a hacer algo sin equiparnos para llevarlo a cabo. Y habla de que nosotros somos vidas productivas. Amén. Para eso, ¿sí? Debemos tener fe, porque dice la palabra de Dios que con fe, entonces el Espíritu de gracia hace que llene nuestras vidas de toda autoridad y todo dominio, ¿sí? Algo que me llama la atención para hallar el descanso de Dios, ¿sí? Es en el Nuevo Testamento, dice que si el grano de trigo no muere, no hay fruto. Si crece tu deseo, va a crecer tu fruto. Ahora la pregunta es, ¿qué deseo cultivo? Porque Dios en Génesis nos mandó a cultivar la tierra, a tener el dominio de que podamos cultivar la tierra, podamos señorear en todos los animales, es decir, que llevado a nuestro siglo, hoy con todo lo que está pasando con la economía, si hubiéramos hecho caso, tendríamos nuestros propios tomates, nuestra propia lechuga, como he visto muchas personas que no se preocupan por cómo está el tomate o cómo está la lechuga, porque
han sembrado en su casa y hoy pueden vivir de eso, ¿sí? Y llevado a nuestro cultivo, ¿no? Y en el deseo que Dios puso de que señoremos, ¿sí? Debemos saber qué deseo cultivo en mi espíritu, si deseos de la carne o el deseo del espíritu. A veces nos esforzamos en dar frutos, ¿sí? Y no pasa nada, pero volvemos a lo mismo. Los frutos son del espíritu. Los dones es un regalo que Dios nos dio y no nos pertenece y es para usarlo para Él y para otros. Y entonces me acordé del frasco que todos hacíamos cuando éramos chicos, con el papel secante o el algodón. ¿Sí? El poroto estaba ahí, era un fruto, ¿sí? Es un fruto. Pero el poroto podía estar ahí años y años y años si no se regaba. Y cuando esa cáscara dura se rompía, porque el poroto toda semilla es una cáscara dura, entonces cuando el poroto se rompía, se quebraba, se ponía como marrón y se arrugaba, ahí aparecía el fruto, ¿sí? Y entonces, llevado a nuestras vidas, si Dios nos manda a señorear en toda área de nuestra vida, primero tenemos que morir. Primero tenemos que dejar que ese grano de trigo, Señor, que somos nosotros, pueda morir. Que todos los deseos pecaminosos de nuestra vida puedan morir. Porque así van a ser el fruto del Espíritu. A veces decimos, ay, yo me esfuerzo por no enojarme. No, no es esforzarse por no enojarse. Es morir para dar el fruto. Si no, es como el poroto del papel secante. Queda ahí, porque no muere el fruto, queda el blanquito, el poroto bien bonito, y como no muere, no da su fruto. Y lo mismo en nuestras vidas. A veces el cristiano está equivocado diciendo, pero yo me esfuerzo en no enojarme, yo me esfuerzo en no fumar, yo me esfuerzo en esto. Pero el secreto está en morir para dar el fruto de no enojarse, el fruto de tener el descanso de Dios. El Espíritu Santo, como todos sabemos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, vive dentro nuestro. Y entonces debemos entender una cosa, no es cuánto yo pueda recibir del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Lo vuelvo a repetir. No es cuánto yo pueda recibir del Espíritu. A veces le pedimos al Espíritu Santo, gobierna en esto, gobierna en aquello, gobierna en mi vida, gobierna en mis emociones, gobierna. Pero la clave está en que no es cuánto yo pueda recibir del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Y volvemos a lo mismo. Para gobernar nuestra vida, para gobernar todo a nuestro alrededor, el secreto es morir, ¿sí? Y entonces automáticamente yo recibo todo lo que el Espíritu Santo quiere darme para poder realmente vivir lo que quiero vivir. Porque ¿cuántos queremos dejar de enojarnos? ¿Cuántos queremos dejar nuestros hábitos que nos conducen a pecado? Y la única manera no es seguir pidiendo y seguir pidiendo y seguir pidiendo, sácame de esto, sácame de esto, sácame de esto, sino dejar que el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuánto dejo entrar en mí al espíritu de vida, al espíritu de descanso? ¿Cuánto rindo? ¿Cuánto me entrego? ¿Cuánto vivo al gobierno del Espíritu? Porque si nos dio la capacidad de gobernar y de señorear, nos dio la capacidad de cuánto vivo en el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 hay algo que realmente es muy conocido, pero que realmente a veces no lo tomamos, por lo menos yo muchas veces no lo tomo tan en serio, y en este tiempo es como que eso trae luz a mi vida, en áreas de mi vida, porque yo también estoy aprendiendo, ¿sí? Junto con
lo que estoy enseñando. Y dice algo que conocemos todos, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:23. Y acá está hablando de gobierno. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todo, yo tengo otra versión, en todos los aspectos, santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Acá está hablando del ser integral. Dice espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser en orden define que gobernemos, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta y dejamos que quizás nuestra alma gobierne por sobre el espíritu y nuestro cuerpo gobierne por sobre nuestra alma, y el alma es lo peor que hay si le damos, como diríamos, libertad. El Espíritu Santo es el que trabaja en todo nuestro ser para que se encuentre. Hay una versión que dice que todo nuestro ser, ahí dice, sea guardado irreprochable. Espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir sin reproche. Por eso yo debo dejar que estas verdades trabajen en mí, rindiendo mi vida, para que después pueda ser de bendición o ayuda a otros. Cuando habla acá en 1 Tesalonicenses de todo mi ser sea encontrado sin reproche, está hablando de con un alma sana y un cuerpo sano. Debemos entender que toda esa obra empieza en el espíritu. Por eso es tan importante entender que el nacido de la carne, carne es. Y el nacido del espíritu, espíritu es. Nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Somos engendrados en el Espíritu Santo. Tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Y lo que debemos entender que es una unidad indivisible. Es decir, que no se separa. El ser humano lo separó. El espíritu, bueno, en la iglesia, el alma en el psicólogo y el cuerpo en el médico. Pero Dios... Realmente eso es lo que estoy viendo. Él lo hizo todo, que todo nuestro ser sea guardado, espíritu, alma y cuerpo. En Romanos 8:15, sí, todos conocemos ese versículo, ¿no? Romanos. Nos dice claramente, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al pecado o al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llama Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces acá vemos con claridad cómo Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, que es el segundo Adán que vino a traernos la libertad, nos enseña cómo podemos señorear nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Porque dice que el Espíritu Santo le dice a mi alma, no, a mi espíritu. Ahí está el problema, que muchas veces dejamos que el alma gobierne por sobre el espíritu y no podemos escuchar al Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo que quedó en nuestras vidas, siempre va a hablar a nuestro espíritu y nos va a decir que somos hijos. Mi espíritu, entonces, cuando recibe del Espíritu Santo que somos hijos,
le dice a mi alma, ¿sí?, que soy una hija. Y entonces, mi alma, ¿qué hace? Reposa. Es muy fácil, ¿no? Es hermoso, pero realmente es toda una práctica, es todo quedarse, como a veces escucho en esta conversación, para que realmente no luchemos con la orfandad. Porque cuando luchamos con la orfandad, realmente yo puedo comprobarlo aún con mis problemas a veces de la cadera, es como que más mi alma pone énfasis en decirle al cuerpo cómo está. Pero si yo dejo que el Espíritu Santo me hable a mi espíritu, entonces hace que mi alma repose y se sujete y no diga más cosas y gobierne sobre mi mente y haga que mi cuerpo sienta más dolor o más preocupación o entre en una orfandad. Es todo, es algo que nosotros debemos aprender y quedarnos en esa conversación. Porque lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer es hacernos sacar, siempre va a querer hacernos sacar de la centralidad de nuestras emociones. Siempre. El Espíritu Santo, Romanos 15, que lo sabemos de memoria, esa es la clave para dejarnos de centrar en nuestras emociones. Es que el Espíritu siempre esté dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. El ser humano fue diseñado de forma integral y es necesario abordarlo de forma integral. Por eso es tan importante de que a través de la palabra de Dios sea gobernado todo nuestro ser, ¿sí? Miren qué lindo, hablando del espíritu. El espíritu no se agobia porque está anclado en lo eterno. Mi alma, si es gobernada por lo temporal, se agobia y va a buscar llenarse en otras cosas. Por eso también hay tanto adulterio y tanta insatisfacción y tanto vacío, ¿sí? Porque el espíritu nunca se agobia, porque está anclado en lo eterno. Es decir, como dice la palabra, mirando las cosas que no se ven, ¿sí? Pero mi alma vive desde que se levanta hasta que se acuesta, gobernada por lo que vemos, por lo temporal. Y entonces va a buscar llenarse de internet, de la telenovela, de charlas, de cosas que te producen entretenimiento, pero el vacío sigue. Y la pérdida del gobierno del espíritu a mi espíritu hace que vivamos una vida con ansiedad, con angustia, con tristeza, deseando cosas que Dios no nos quiere dar. Dice que el espíritu está en reposo porque sabe su identidad. Cuando nuestro espíritu no está en reposo y nuestra alma está alborotada, es porque hemos perdido de vista nuestra identidad. Porque cuando el espíritu está en reposo, sabe su identidad y pase lo que pase, sabe que se recuerda que es la niña de sus ojos, que todo tiene un tiempo, que las circunstancias que vamos a pasar después van a terminar en bien, no se ancla en lo temporal, en lo que está viviendo, sino que sabe que es un hijo de Dios y que se ancla en las cosas eternas, no busca lo temporal, porque sabe que a lo largo de los días y de las circunstancias te traen bajones, te traen tristeza. A veces hasta un verdadero hijo de Dios que está en lucha no sirve ni para pecar, porque si peca, después se arrepiente. O peca y mientras está pecando no le siente gusto lo que hace, porque realmente el espíritu que vive en él ya está creado para que ese Espíritu Santo gobierne y le dé reposo. ¿Se entiende? El Espíritu está en reposo porque sabe su identidad.
sabe, por ejemplo, si es hombre o es mujer. Hoy, si hay algo que luchan los jóvenes, y aún muchas veces los jóvenes cristianos, es que piensan que quizás tienen que cambiar de sexo, o quizás Dios se equivocó en hacerlo hombre y es mujer, o es mujer y quiere ser hombre. Y entran en esa confusión que muchas veces los jóvenes no quieren, aún los que no conocen a Dios no quieren. Pero todo termina cuando sabemos nuestra identidad, de que somos hijos. Entonces ya no lucho con enojo, con comparación, porque el alma es un caballo salvaje y sabemos que el corazón es engañoso. Por eso debemos dejar que los principios bíblicos estén en nuestra mente, como Filipenses 4:8 o Proverbios capítulo 8, donde debemos pedirle sabiduría a Dios. A veces decimos, no sé qué hacer en esta situación. Es mentira, porque Proverbios 8 nos dice claramente que está solucionado todos los problemas de nuestra vida en Proverbios 8. Y Santiago dice que pidamos sabiduría y la pidamos en abundancia, porque Él la da sin reproche. Así que no podemos decir, no sé qué hacer, me siento mal o me siento en un momento que no sé qué hacer. No, porque quiere decir que está gobernando nuestra alma y hay un peligro grande cuando nuestra alma pasa mucho tiempo dándole lugar al cuerpo y anulando lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra. Y hoy es un tiempo donde el diablo busca distraer y va a buscar nuestra debilidad para entrar, para que el alma tome el gobierno. Esa es nuestra debilidad, cada uno sabe cuál es. Por eso es tan importante cerrar puertas, ¿sí? Y ahora sí, vamos a entrar más ampliamente en Hebreos, donde está el reposo de Dios, ¿sí? Y para eso vamos a buscar Hebreos 4:3. Hemos visto que Dios nos dio la capacidad de gobernar, de señorear todas las cosas, ¿sí? Y a través del Espíritu Santo es la única manera que podemos gobernar para entrar en el reposo de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel dice que no entró en su reposo por desobediencia y nos insta en Hebreos a que tengamos cuidado de no entrar en ese reposo. Y no está hablando la gente del mundo, está hablando a los que conocemos a Dios y los que tenemos el Espíritu Santo. De tener cuidado de no entrar en ese reposo, ¿sí? Por incredulidad y por desobediencia. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. Es interesante todo lo que habla. El título de Hebreos 4:3 es el descanso prometido para el pueblo de Dios, ¿sí? Y en el 4:3 nos dice, es bueno leerlo todo Hebreos, pero para ser más corto voy a leer nada más un versículo. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Sí? Y está hablando sobre, por supuesto, el pueblo de Israel que no entró en el descanso, es decir, por incredulidad y por rebeldía, ¿sí? En el 4:11 nos insta. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y vuelvo a decir,
No está hablando a la gente que no conoce a Dios, sino a los que tenemos el Espíritu Santo. Y como decíamos, para señorear nuestras vidas y evitar entrar endurecer nuestro corazón, como dice más arriba, es a través de esforzarnos en entrar en el descanso de Dios. Y en el 12 dice, pues, ¿cómo podemos entrar? Porque la palabra de Dios es la viva y la poderosa, usada a través del Espíritu Santo. Y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y Él es quien rendiremos cuenta. Y acá está hablando que la palabra de Dios penetra hasta el alma que quiere gobernar y el espíritu, ¿sí? Y es el que nos separa la carne del espíritu, separa esa alma que siempre quiere ponerse adelante, ¿sí? Y es como que el Espíritu Santo gobierna, ¿sí?, toda nuestra vida, como decía Tesalonicenses, que gobierne espíritu, sea sanado espíritu, alma y cuerpo. Y nos insta a esforzarnos en 4:11. Ahora, un ejemplo de lo que es el reposo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ¿no? Por supuesto. El reposo es libertad del excesivo razonamiento, luchas, miedo, agitación interna, y es un descanso del alma a través de la obra del Espíritu, donde la mente, la voluntad y las emociones están en paz. Y sí se puede, como diría. Hebreos 4:16 nos da una invitación. 4:16. Así que para entrar en ese reposo, para entrar en la vida del Espíritu, gobernando mi espíritu, y mi espíritu gobernando mis emociones, ¿sí?, dice que nos debemos acercar con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos, en una versión dice socorro, acá dice recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En lo que sea, nos invita para encontrar el reposo de Dios en acercarnos, ¿sí?, al trono de la gracia, acercarnos a ese trono que está disponible las 24 horas del día, toda vez que sea necesaria, cuando hay luchas, cuando hay pruebas. No es acercarme una vez, quizás a la mañana, y decir, si hay alguna lucha, como decía, excesivo razonamiento, confusión, angustia, sentimientos de inseguridad, no es ese momento, bueno, te lo dijo todo a Dios, no pasó nada y bueno, será que no. El acercarnos no cierra ese trono de la gracia. Ese trono de la gracia, por eso dice para acercarnos en socorro, porque conoce Dios nuestras debilidades y Él quiere ayudarnos. Por eso necesitamos acercarnos, pero ojo, no como mendigos, pero sí respetuosos, pero audaces. Es decir, no en victimización, no con una actitud de decir, Señor, mira cómo estoy, y otra vez, 1000 veces ya vine. No, como hija de Dios. Lo importante es también que el Espíritu Santo enseñe a nuestro espíritu todas las armas que tenemos para podernos acercar con seguridad a Él y saber que lo que Él dijo
Él ya automáticamente lo da. No nos olvidemos que en Efesios dice que estamos sentados juntamente con Dios en los lugares celestiales. Él ya se sentó, Él ya gobierna para que nosotros, de acuerdo a todo lo que dejemos entrar del Espíritu en nuestras vidas, podamos gobernar juntamente con Cristo. Como decía, el reposo es libertad del excesivo razonamiento. Cuando rumiamos pensamientos, vieron que a veces pasa que hay un pensamiento y no se va, y queremos pensar otra cosa, y vuelve de vuelta ese pensamiento, y vuelve de vuelta. Y a veces nos quedamos en una actitud pasiva, que eso es lo que le gusta al alma, que nos quedemos pasivos. Y sí, bueno, sí. Y el alma ya empieza con su dialéctico, con su chamullo, y nos empieza a envolver. Y después, capaz que ya es como que nos gobierna. Y eso es lo que muchas veces pasa en el cristiano. Por eso no puede a veces avanzar en ciertas cosas o en ciertos pecados que quizás ya hace rato Dios le dio la victoria. En el 4:10, creo que ya lo leímos. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de sus trabajos, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Y en el 11, que ya lo leímos, dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar a ese reposo, porque ya, como quien diría, Jesús, Cristo, ya entró en ese reposo. Entonces, al entrar en ese reposo, nosotros también tenemos el derecho a reposar, ¿sí? Es una batalla, por eso Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Es esa batalla donde realmente estamos en guerra y no es fácil, pero los que tenemos el entendimiento debemos quedarnos en esta conversación para lograr, porque es todo un ejercicio que realmente pueda gobernar nuestro espíritu, a nuestras emociones y a nuestro cuerpo. Dice que leí algo, que la corona de espinas, cuando fue puesta en la cabeza de Jesús, nos devolvió la abundancia, es decir, toda la abundancia, no solamente natural. Y fue la abundancia que perdimos en el Edén. Y sacó la maldición de la pobreza, la cargó en él y nos dio la abundancia, ¿sí? Natural, espiritual, económica, lo que sea. Y en Hebreos 10:10 también nos dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y para siempre. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Usted entiende lo que significa que yo soy santificada? O yo entiendo, ¿no? Yo soy santificada. Es decir, qué tremendo, ¿no? Soy santificada espíritu, alma y cuerpo. Y en la medida que yo entiendo eso, ¿cómo me voy a mezclar con el pecado? ¿O cómo? No da. Realmente es como que tenemos doble conversación, pero ¿saben quién es el culpable de esa doble conversación? ¿Quién? El alma. Por eso es tan importante entender y darle el lugar ubicado, ¿sí?, a lo que es el alma. Si yo soy santificada mediante el cuerpo de Cristo, de Jesucristo, quiere decir que yo puedo. Ahora, que yo no quiera es otra cosa. Hebreos 10:14 lo dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él nos perfeccionó para siempre. Es hermoso darse cuenta. Con un solo sacrificio, Él me hizo perfecta.
con un solo... Entonces, ¿cómo puede ser que a veces yo camine en tanta imperfección? ¿Quién es el culpable de que camine yo, Betty, en tanta imperfección? Es mi alma, es mi yo, es no querer morir a mi vieja naturaleza, es no dejar que ese grano de trigo realmente se arrugue todo, se machuque todo en mi vida y pueda empezar a dar los frutos que yo ya tengo. Porque dice que los frutos del Espíritu son, y empieza a enumerar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, son, no que serán, ya fueron puestos, y eso es tremendo, fueron puestos ya. Es decir, yo tengo todo eso. Y a veces el alma nos hace gobernar con enojo, con deseos desordenados, con malos pensamientos, todo lo contrario a lo que el fruto del Espíritu Santo puesto en mi vida ya está ahí. Pero va a dar, esos frutos van a dar si yo realmente muero y dejo que esos frutos nazcan. En Hebreos 10, 16 al 20, Dios, a través del nuevo pacto que hizo con nosotros, como digo, nos hizo entrar en su reposo. Y ese nuevo pacto acá en Hebreos 10, 16 dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, que es hoy. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, reposo, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y podemos entrar con confianza, ¿sí? Como dice Hebreos. Ya que tenemos en el 21 un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hasta ahí. Su sacerdocio fue imperecedero, ¿sí? Porque Él hizo ese sacerdocio y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para gobernar. Y hoy gobernamos, ¿sí? Somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Y fuimos capacitados para gobernar, para tener el gobierno de todo, de nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? Hebreos 9, 11 al 14. Cristo fue un sacrificio perfecto para nuestro descanso de nuestras almas, de nuestras emociones, del diario vivir, del estrés, de la rutina. A veces queremos irnos de vacaciones para descansar y venimos más cansados, porque si no entramos en el reposo de Dios, nos vayamos a Miami Beach o a la isla del Caribe y no entramos en el reposo de Dios, no aprendemos a entrar en el reposo, vamos a volver de la misma manera que nos fuimos. Y todavía nos vamos a sentir culpables porque decimos, ya volví a lo mismo, pero ¿de qué me sirvió? Entonces, la cosa no es afuera,
La cosa siempre primero va a ser adentro. Con eso no quiero decir que no se puede salir, no se puede descansar afuera, sino que tenemos que tener en cuenta que somos seres espirituales, no almáticos, y que vivimos por el espíritu y no por las emociones. Hebreos 9, 11 al 14. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna y nuestro descanso. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Es decir, Jesús hizo un rescate eterno, fue una vez y para siempre. Y en ese rescate eterno nos dio el descanso para nuestras almas. En el 9:15, ahí mismo, dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios nos ha prometido. Y una de las herencias que disfrutamos hoy es el descanso. Después disfrutaremos del descanso eterno. Muchos están esperando que venga Cristo para poder descansar. Y el descanso eterno lo va a hacer, pero el descansar ahora es lo que Dios puso en esta tierra. Por eso que en Juan dice que Dios no nos iba a sacar del mundo, sino que nos iba a guardar del mundo. ¿Cómo? A través del reposo de Dios. Por eso no podemos estar afanados, ni alterados, ni diciendo no puedo cambiar, no puedo dejar esto, no puedo dejar el otro, porque lo hacemos mentiroso a Dios, porque realmente Él ya nos dio el reposo. Ahora, lo que más me encanta es que cuando nos acercamos al trono de la gracia, ¿sí?, para hallar ese socorro y tener ese descanso, en Hebreos 12:22, y con esto quiero quizás terminar, que nos quede grabado a dónde nos hemos acercado, a dónde Betty se acerca todos los días, a dónde, para que tengamos esa fe de decir, cuando voy a orar, no voy a hacer algo, oh Dios, me voy a ir a orar. No tengo ganas de orar, no sé lo que me pasa. Es porque no entendemos, cuando nos acercamos al trono de la gracia, que nos estamos acercando a un lugar espiritual que todo hijo de Dios tiene acceso. 12:22 dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millones y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. ¿Se lo imagina? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, nuestro mediador, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Es decir, en el 28 dice que nos hemos acercado a un reino inconmovible.
Qué bueno sería que cada vez que nos acercamos con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas, con todo lo que decimos no puedo y lo hacemos a Dios mentiroso, podamos acercarnos primeramente y leer Hebreos 12:22 y entender que yo, si me acerco a ese lugar, no puedo decir que voy a salir igual. Porque por más que mi alma siga queriendo controlarme y mi cuerpo quiera seguirme controlando, hay un espíritu que me enseña a mi espíritu dónde me estoy acercando. Ahora sí pierdo, como quien diría, el enfoque de que nos hemos acercado a un reino inconmovible, no vamos a hallar descanso. Por eso Hebreos también nos habla de que además de que estamos en una carrera, nos debemos despojar de todo peso del alma, de todo peso de las emociones, de todo lo que nos quiere hacer trastabillar, ¿sí? Para poder correr la carrera. Y en Hebreos habla de la raíz de amargura, que muchas veces echan raíces. Y generalmente cuando andamos en el alma, si lo dejamos andar mucho tiempo, vamos a andar en amargura, ¿sí? Porque todo lo que este mundo ofrece siempre va a producir amargura. Por eso el trono de la gracia te hace, ¿sí? La palabra de Dios dice, hallar gracia. Y cada uno, Dios nos da abundante gracia para lo que yo necesito, para lo que vos necesitas. Por eso dice que es un trono de gracia. Dios no dice que vayamos como superados, ¿sí? Diciendo Padre de la gloria, Padre santo, eterno, glorioso. No, que vengamos con una sencillez de corazón pidiendo la gracia, pero ser sincero, el oportuno socorro. ¿Cuál es el socorro que yo necesito? ¿Cuál es la gracia que yo necesito para este día? Y yo necesito gracia en esto. Y bueno, Dios te da gracia en eso. Entonces, no podemos decir no, pero no da resultado. No es que no da resultado. Hebreos 12:13 dice algo que es muy importante ahí mismo. Es todo Hebreos, la verdad que lean todo Hebreo, tómense en el trabajo de leer. Yo leí todo Hebreo y empecé a subrayar muchas cosas que ya sabía, pero que me había olvidado de dejarlas poner a veces en práctica algunas. Hebreos 12:13, que habla de la clásica disciplina, ¿sí? Que Dios tiene para con sus hijos. ¿Para qué es la disciplina? ¿Para qué es el desierto? Al desierto estuvo Abraham, en el desierto estuvo Moisés. Y ellos, en el caso, era ¿por qué? Porque Dios quería hacerlos entrar en ese reposo, ¿sí? Moisés se quedó ahí, no pudo pasar. Pero Hebreos 12:13 nos habla de que todas las luchas que tenemos, ¿sí? Dice, a veces son disciplinas del Señor y vamos a ver para qué. No, en el 12:1, por lo tanto ya estamos rodeados, bueno, no. Hijos míos, en el 5, no tomen a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Muchas veces Él tiene que enderezarnos, como dice Hebreos 12:13, ¿sí? Mi versión no me gusta. Pero, ¿cómo dice? A ver, léemelo, Hebreos 12:13. A ver cómo dice. Hebreos 12:13. No me gusta mi versión para lo que quiero decir. Muy bien. Sendas derechas. Cristo preparó un camino, ¿sí? Él hizo el camino para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia. Sabemos que no es algo así nomás,
que es algo tremendo, donde hay ángeles, donde están los primogénitos, donde hay una ceremonia que están todo el día gozosos, ¿sí? Y entonces después nos insta, ¿sí? ¿A qué? A enderezar nuestro camino para que lo cojo, que es lo enfermo, no se salga del camino, sino que sea sanado. Y senda nos habla de camino, ¿sí? Y muchas veces Dios lo que está queriendo es sanarnos de esa situación, para que lo cojo, es decir, lo enfermo, nuestra alma, no siga predominando y se salga, y por ende se salga del camino, sino para que seamos sanados, ¿sí? Y podamos tener la capacidad de gobernar. Amén. Entonces, qué bueno es que en esta noche podamos orar para que realmente el descanso de Dios pueda venir a nuestras vidas. Pero ese descanso solo lo provee Dios. Y es a través de morir, ¿sí?, a nuestro yo, dejar de que el alma gobierne y dejar que el gobierno del Espíritu, a través del Espíritu Santo, empiece a ordenar nuestra vida para que lo cojo, lo enfermo, que son nuestras emociones, sea sanado. Porque a veces decimos, no, sanidad interior, o yo no necesito consejería, o yo no necesito. Todos necesitamos ser sanados. Y cuando no podemos gobernar ciertas áreas de nuestra vida, es que necesitamos sanidad porque estamos enfermos. Y por eso nos insta Hebreo a que aceptemos, ¿sí?, el trato de Dios, ¿sí?, para enderezar nuestros caminos, para poder ser sanados. Y solamente esa es la obra del Espíritu. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y realmente necesitamos que ordenes nuestras vidas. Señor, muchas veces no prestamos atención, Señor, a que vos deseás que seamos prosperados en todo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando no nos damos cuenta de esa realidad, Señor, vivimos atormentados, sin descanso. Señor, vivimos angustiados, con mentes turbadas, oprimidas, porque nuestra alma toma rienda suelta y nuestro cuerpo se enferma. Nuestra mente con dolores de cabeza, Señor, y es porque hemos dejado al Espíritu, Señor, que se quede ahí en un rincón, Señor, y no le damos la atención debida. Señor, pero te pedimos, te rogamos que endereces nuestro camino. Señor, como sea, no permitas que, Señor, lo que hemos escuchado, que es tu palabra, Señor, la tomemos en liviandad como si fuera una palabra más, sino que podamos quedarnos en esta conversación o en esta mesa, Señor, volviendo vez tras vez a ese trono de la gracia, porque yo necesito hallar socorro, porque yo necesito enderezar mis pasos, porque yo quiero que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu sean guardados irrepresibles hasta tu venida. Señor, porque con una sola ofrenda me hiciste santa, me hiciste pura, me hiciste digna, me hiciste hija. Señor, y queremos recordar, Señor, todas esas virtudes que nos has dado a través de ese trono de la gracia. Por favor, Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas, ordena nuestro interior. Te dejamos ordenar nuestro interior. Te dejamos que apliques, Señor, lo que tienes que aplicar para que se sane lo desordenado, lo cojo, la incredulidad, los velos, Señor, que todavía están en nuestra cabeza y nos mienten y nos hacen creer que no podemos, que no hay, Señor, fortaleza en nosotros, que no estamos capacitados, que Dios no puede. Sí, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos dio libre acceso al trono de la gracia. Y rendimos, Señor, nuestras voluntades a ti. Te damos el gobierno, Espíritu Santo,
de nuestras vidas y te damos toda libertad para que ordenes cada día más y más nuestra mente, alma y espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén.